Mientras Agnes se derrumba bajo el peso del odio y la represión que su madre Mecide ha acumulado durante años, las duras palabras de ella provocan una fractura en su interior. Cuando Agnes la mira a los ojos, no encuentra ni rastro de ternura maternal. Lo único que ve es rabia, expectativas y un deseo inquebrantable de control. En ese instante la oscuridad dentro de Agnes se desborda. Aprieta el gatillo por su madre primero. Mecide cae al suelo antes de comprender siquiera que su propio hijo la ha disparado. Sus ojos, llenos de sorpresa, se apagan con su último aliento. El sonido del disparo resuena en la mansión, y en el rostro de Agnes aparece un vacío absoluto. Dirige la mirada hacia Ferit y Seyran. Pero ya no queda nada que pueda hacer. Años de odio, arrepentimiento y desesperanza lo arrastran hacia un final sin retorno. Esta vez coloca el arma sobre su sien, cierra los ojos y aprieta el gatillo. Todo ocurre en cuestión de segundos. La mansión queda sumida en el silencio helado de la muerte. Ferit queda paralizado. Antes de poder asimilar lo ocurrido, sus ojos se fijan en Seyran, que yace en el suelo, pálida, cubierta de sangre e inmóvil. Sin dudarlo un instante corre hacia ella, la toma entre sus brazos y la lleva hasta el coche. Tiene los ojos llenos de lágrimas, la respiración entrecortada. En cuanto sube al vehículo, se aleja a toda velocidad del lugar. Durante el trayecto su corazón late con fuerza desmedida. Escucha cada respiración de Seyran, cada una es a la vez una esperanza y un temor. Teme perderla, esta vez para siempre. Esa misma noche Fakat, expulsada de la mansión, se dirige en secreto a la casa de la adivina. Está agotada, herida, pero en su interior aún arde una ambición que no muere. Aquella visita no es una huida, sino una confrontación con las sombras del pasado. Sentada frente a la adivina, un secreto que ha guardado durante años por fin se escapa de sus labios. La muerte de Fazilet, la esposa de Alice Coran, no fue natural. Fakat confiesa que para apoderarse del control total en aquellos años, eliminó al único obstáculo que se interponía en su camino, Fazilet. Esta revelación destroza tanto su mundo interior como el pasado de toda la familia Coran. Desde esa noche nada volverá a ser igual. Cuando Ferit llega al hospital con Seyran, los médicos inician la intervención de emergencia de inmediato. El pasillo se llena de sirenas, pasos apresurados y enfermeras corriendo. Ferit se queda frente a la puerta, sus manos tiemblan, su mirada está perdida. Quiere salir, pero no puede moverse. Pocos minutos después, la noticia llega a la familia: Seyran está en el hospital. Kazm, Esme, Suna y los demás acuden desesperados. Todos rezan, todos esperan frente a la puerta. En el interior de Ferit, sin embargo, se libra otra tormenta. Su rabia hacia Alice Coran crece, mezclándose con el dolor de ver a Seyran herida. Lo culpa de todo, de haberlo encerrado en el almacén, de impedirle rescatarla a tiempo, de causar todo su sufrimiento. Cuando la puerta se abre y Alice Coran entra, Ferit se pone de pie al instante. Sus ojos arden. Aprieta los dientes, cierra los puños. El silencio entre ambos pesa más que cualquier grito. Para Ferit, su padre es el responsable de todo. Alice, por primera vez, guarda silencio. Incluso su rostro parece más envejecido, el orgullo en su mirada ha sido reemplazado por una profunda culpa. Poco después el médico sale. Todos contienen la respiración. Sus palabras vuelven a congelar el ambiente. Seyran tiene quemaduras y lesiones en la espalda causadas por una sustancia química. Además del trauma físico, hay una irritación severa. Aquella revelación confirma que Seyran no solo fue secuestrada, sino también torturada. Las lágrimas resbalan por el rostro de Ferit, su expresión es una mezcla de dolor y furia. Ahora no solo Seyran, sino todos, están al borde de un gran ajuste de cuentas. Mientras Ferit avanza con pasos pesados por los fríos pasillos del hospital, hasta el blanco de las paredes le parece oscuro. Cada paso resuena, y el silencio compite con los gritos de su corazón. Cuando llega a la puerta de cuidados intensivos, se detiene unos segundos, siente que si respira, absorberá el dolor de Seyran. Al abrirse la puerta, el olor a desinfectante le golpea la nariz y sus ojos se llenan de lágrimas al instante. Al entrar, la ve tendida frente a él. Su corazón se desploma, como si se le cayera del pecho. Los cables que la rodean, los sueros en sus brazos, los moretones en su rostro, los vendajes en su espalda.
Cada detalle es una prueba dolorosa de lo vivido. Las manos de Ferit tiemblan mientras extiende los dedos para tomar la mano de Seyran. Busca su calor, todavía está ahí, todavía vive. Una lágrima se desliza por su mejilla justo cuando los dedos de Seyran se mueven levemente. Ese gesto mínimo, casi imperceptible, se convierte para Ferit en una chispa de esperanza. En ese instante una llama de vida vuelve a encenderse en su corazón. A la misma hora, en otra sala, Kazm, Alice, Coran y Kaya hablan con el médico. La expresión en el rostro del doctor es grave. Sus palabras son pesadas, sus frases afiladas. Seyran ha sufrido fuertes golpes y quemaduras químicas. Pero las heridas más profundas están en su alma. El aire de la habitación se congela. Alice baja la mirada, Kazm aprieta los puños, Kaya respira en silencio. El médico insiste en que les espera un largo proceso de recuperación, pero que la verdadera batalla será que Seyran encuentre fuerzas para volver a vivir. No solo los medicamentos podrán curarla, solo el amor y la paciencia podrán hacerlo, dice. Esas palabras resuenan en la habitación y se graban en el corazón de todos. Al final del pasillo, Kaya está solo. Tiene las manos sobre las rodillas, la cabeza baja. Ese día, en medio del enfrentamiento, por primera vez ha quitado una vida. El sonido del disparo, el retroceso del arma, la caída del cuerpo, todo sigue repitiéndose en su mente. Con cada respiración, su conciencia pesa más. Aunque fuera su enemigo, la carga de haber acabado con una vida es insoportable. Se cubre el rostro con las manos, pero no logra silenciar las imágenes dentro de él. Ya no es solo el esposo de Suna o el sobrino de Oran, ahora lleva dentro una oscuridad de la que no podrá escapar. Horas después, Seyran sale de cuidados intensivos. Es trasladada a una habitación más tranquila y estéril. Su conciencia sigue dormida, pero su respiración es estable. La primera en entrar es Esme. Al ver a su hija en ese estado, sus piernas ceden. Las lágrimas no cesan, su corazón se rompe en 1000 pedazos. Luego entra Kazm. A lo largo de su vida siempre fue fuerte, severo, autoritario, pero ahora parece una sombra de sí mismo. Al mirar a su hija, no logra pronunciar palabra, solo sus ojos se llenan de lágrimas y sus labios tiemblan. Suna se acerca a la cama y observa el rostro de su hermana. Los moretones en sus mejillas, las marcas en sus manos, despiertan en ella recuerdos enterrados de la infancia. En su mente regresa a aquella pequeña casa de años atrás, los gritos furiosos de Kazm, los golpes, y Seyran poniéndose delante para protegerla. Nadie las había protegido entonces. Y ahora, otra vez, nadie había protegido a Seyran. Los ojos de Suna se llenan de lágrimas, pero esta vez no solo hay tristeza, también hay rabia. En medio del silencio, su voz irrumpe con la fuerza de los años reprimidos. Cuando éramos niñas, nadie nos protegió, y ahora tampoco pudisteis hacerlo. La habitación se congela. Nadie dice una palabra. Kazm baja la cabeza a Alice, Coran evita las miradas, y en el rostro de Ferit aparece una profunda grieta. Las palabras de Suna son como un cuchillo que se clava en el corazón de todos. Porque en ese instante cada uno se enfrenta a su propia culpa. Seyran permanece en silencio. Sus ojos cerrados, pero parece escuchar el grito de su hermana. El silencio que llena la habitación no es el silencio de un hospital, sino la sombra del pasado. El grito de Suna marca el comienzo de una nueva etapa para la familia. Nada volverá a ser igual. Porque esta vez no solo Seyran debe sanar, toda la familia Coran tendrá que hacerlo. Cuando Abidin regresa al lugar del incidente, se queda sin aliento ante la escena. No queda rastro alguno de la sangrienta confrontación que había tenido lugar allí hacía apenas unos momentos. Ni los cuerpos de Ak ni de Mecide están presentes. Todo ha sido limpiado con cuidado, incluso las manchas de sangre han desaparecido. Es como si alguien hubiera querido borrar toda huella de lo sucedido. Gotas de sudor frío recorren la frente de Abidin. Saca su teléfono con manos temblorosas y llama a Ferit. Ferit, sentado en la sala de espera del hospital, se queda inmóvil al recibir la noticia. La voz de Abidin suena grave, cargada de miedo y preocupación. Ferit, aquí no hay nadie. Los cuerpos han desaparecido. Alguien se llevó todo. Esas palabras congelan la sangre de Ferit. Levanta la cabeza y su mirada se pierde en la oscuridad.
Una limpieza tan meticulosa no puede ser obra de cualquiera. Está claro que alguien quiere encubrir lo sucedido y no dejar testigos. Un temor indescriptible se apodera de Ferit. Porque la desaparición de Agno de Mecide no significa un final, sino quizás el anuncio de un nuevo comienzo. En su interior, una voz le susurra, esta venganza aún no ha terminado. En el hospital reina un silencio profundo. El único sonido que se escucha en los pasillos es el pitido constante de las máquinas. At-Tuk, sentada en una silla, junta las manos con serenidad. Lo que ha vivido Seyran le pesa en el alma. Sus ojos están húmedos, pero no puede llorar. A su lado, Alice Coran mantiene la cabeza baja, esta vez incluso él parece indefenso. Tras un largo silencio, At-Tuk llama a Latif. En su voz hay firmeza y en sus ojos un atisbo de arrepentimiento. Latif dice cuando Seyran se recupere, transfiera la mansión a su nombre. Esa casa ya no me da paz. Tal vez a ella le dé un poco de seguridad. Esa decisión es el modo en que At-Tuk enfrenta su propia conciencia. Aquella mansión, que alguna vez fue símbolo de poder y orgullo, ahora se convierte en un signo de remordimiento y de deseo de redención. Latif acepta la orden con respeto. Como desee, señora, responde con una calma solemne. A la misma hora, en otro rincón del hospital, se desarrolla una tensión silenciosa entre Suna y Kaya. Suna está ausente con la mirada perdida tras todo lo ocurrido. Kaya se le acerca y le dice, descansa un poco, todo ha quedado atrás. Pero justo en ese momento suena el teléfono de Suna. El nombre que aparece en la pantalla cambia el aire de la sala, Pelin. Suna frunce el ceño. Mientras observa la pantalla con sospecha, Kaya se apresura a intervenir. Solo llamó, ya no tiene nada que ver con Ferit, dice. Pero Suna no se conforma con esa respuesta. Lo mira fijamente y pregunta, ¿y contigo qué relación tiene? Kaya guarda silencio. Evita su mirada, ante la insistencia de Suna finalmente habla. Su voz suena cansada, llena de culpa. Estuvo conmigo en mis peores momentos, solo fue apoyo, pero después, las cosas cambiaron sin querer. El corazón de Suna se encoge. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero no llora. Aprieta los labios y gira la cabeza. Dentro de ella crece la decepción, pero esta vez no dice nada. En su mirada aparece una determinación nueva, como si dijera, ya no dependeré de nadie. En ese instante la mujer frágil que fue da paso a una más fuerte. En otra habitación del hospital se produce una visita distinta. Ferit y Gulgun van a ver a Is, la joven que sufrió la violencia de Agn. Los moretones en su rostro aún son visibles, sus ojos cansados pero firmes. Gulgun se sienta junto a su cama, toma su mano y le dice con voz suave, ya no estás sola, hija. A partir de ahora, estarás con nosotros. Ferit asiente en silencio. En sus ojos hay gratitud y un instinto protector. Is había arriesgado su vida para salvar a Seyran, y Ferit jamás lo olvidará. Gulgun le ofrece su hogar. Quédate el tiempo que necesites. Esta también es tu casa. Nunca volverás a sentirte sola. Is inclina la cabeza con lágrimas deslizándose por su rostro. Un agradecimiento silencioso brota de sus ojos, aunque sus labios no pronuncien palabra. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, alguien la ha tocado con verdadera ternura. Ferit ya no puede soportar solo el peso de todo lo ocurrido en los últimos días. Cuando todo debería comenzar a resolverse, la desaparición de los cuerpos de Agni Mecide altera por completo el equilibrio. Por eso decide reunirse a solas con Kazm para descubrir el misterio detrás de lo sucedido. Se encuentran en una pequeña sala de descanso en la parte trasera del hospital. En el rostro de Ferit hay cansancio, en sus ojos una preocupación profunda. Su voz es baja pero cortante. Algo no encaja, Kazm. Los cuerpos han desaparecido. Alguien está tratando de encubrir todo esto, ¿tienes alguna información? Kazm guarda silencio, medita unos segundos y baja la mirada. Alrededor de Oques ya no quedaba nadie en quien confiar, responde. Agna apareció después, y no sabemos mucho sobre su pasado. Tampoco llegamos a descubrir con quiénes se reunía Mecide. Ferit frunce el ceño. Se produce un silencio denso entre ambos.
Los dos comparten el mismo temor, aunque ninguno se atreve a expresarlo. La desaparición de los cuerpos significa que la cadena de venganza aún no se ha cerrado. Tras unos segundos, Kazm respira hondo. Ferit, esto no terminará bien. Si no hay cuerpos, es que la historia no ha terminado. Si alguien los hizo desaparecer, es porque hay un plan detrás. Ferit asiente con voz grave, sí. Y ese plan volverá a llamar a nuestra puerta. En ese instante ambos comprenden que aunque provienen de mundos distintos, comparten el mismo miedo. Ya no solo Seigran está en peligro, ahora todos son posibles objetivos. Mientras tanto, en el hospital el ambiente cambia por completo. Después de días de angustia, los corazones de la familia comienzan a latir con un poco más de esperanza. Ferit y Esme permanecen en la habitación de Seigran, sin separarse de su lado. Ferit, sentado junto a la cama, sostiene su mano. Durante horas, solo se escucha el sonido regular del monitor cardíaco. De pronto, los dedos de Seigran se mueven ligeramente. El corazón de Ferit se detiene por un instante. Luego las pestañas de Seigran tiemblan y sus párpados se abren lentamente. Un profundo silencio invade la habitación. Ferit contiene el aliento. Los ojos de Seigran, aún nublados, recorren el lugar y se detienen en la mirada llena de preocupación de Ferit. Durante unos segundos se observan en silencio. Luego la expresión de Seigran cambia, la sorpresa da paso al dolor, al miedo y al recuerdo punzante de lo vivido. En ese instante todo el trauma revive dentro de ella. Su cuerpo aún duele, su corazón está cubierto por la sombra del miedo. Ferit aprieta con ternura su mano, su voz tiembla, pero su tono es suave. Ya pasó, estás a salvo ahora. Las lágrimas corren por las mejillas de Seigran, sus labios se mueven, pero no sale sonido alguno. Mientras intenta consolarla, Ferit repite 1000 veces la misma frase en su interior: ojalá hubiera podido protegerte. Los médicos entran enseguida para revisar su estado. Afuera, Gulgun, Alice Coran, Oran y los demás miembros de la familia contienen la respiración. Cuando oyen que Seigran ha despertado, todos exhalan aliviados. Una pequeña ola de alegría recorre el pasillo, por primera vez en días, se dibuja una sonrisa en sus rostros. Pero para Seigran, esa alegría dura poco. La preocupación en el rostro de Ferit despierta en ella una nueva grieta. En ese estado, con todas sus heridas y su piel pálida, no quiere parecer débil ante sus ojos. Se siente frágil, incompleta, rota. Por eso gira el rostro y aparta la mirada, dirigiéndola hacia la puerta, como si buscara a Suna. Ferit entiende de inmediato su deseo. Se levanta en silencio y, respetando sus sentimientos, abandona la habitación. Poco después, Suna entra. Se acerca a la cama con pasos suaves y se sienta a su lado. Toma la mano de su hermana con delicadeza. Los labios de Seigran tiemblan y una lágrima se desliza por su mejilla. Suna no dice nada, pasa los dedos por su cabello en un gesto lleno de ternura. Ese contacto dice más que cualquier palabra. Entre las dos hermanas se instala un silencio profundo. Pero no es un silencio de dolor, sino de unión. Con la mirada, Suna le transmite un mensaje claro: sí, sufrimos. Pero ya no bajarás la cabeza. Seguimos aquí. En ese momento el aire en la habitación cambia. En los ojos de Seigran el miedo comienza a disiparse, reemplazado por una chispa de esperanza. Una pequeña llama se enciende en su corazón. Porque, pese a todo, sigue viva. A su lado están sus seres queridos, una familia que ha jurado protegerla. Y aunque Ferit permanezca fuera de la habitación, su corazón sigue allí, en cada respiración, en cada plegaria, en cada esperanza. Mientras Ifakat intenta reconstruir su futuro en la casa de la adivina, las palabras de esta vuelven a confundir su mente. Durante años ha permanecido en la sombra, silenciada y relegada a un segundo plano, pero ahora desea tomar las riendas de su vida con sus propias manos. Sin embargo, la sombra del pasado no deja de perseguirla a cada paso. La adivina le recuerda el deseo que guarda en lo más profundo de su corazón, Alice Coran. Le dice que por conseguirlo incluso sacrificó a Facilet en el pasado, y que esa pasión ya no puede seguir negándola. La mirada de Ifakat se fija en la adivina. Ella le advierte que el camino hacia el corazón de Alice pasa por expresar sus deseos con total honestidad.
Ese momento marca para Ifakat el inicio de una victoria, o de una caída sin retorno. A la misma hora, en los pasillos del hospital, la tensión continúa. Cada minuto que Seyran pasa en su habitación revive los dolores del pasado. En su mente resuenan los momentos de tortura, las marcas en su cuerpo y la mirada oscura de Agn. Declara abiertamente que ya no quiere permanecer en el hospital. Su determinación sorprende a todos. Alice Coran le advierte del riesgo de marcharse antes de recuperarse, pero esta vez Seyran está decidida. Las heridas de su alma son mucho más profundas que las del cuerpo, y estar encerrada entre cuatro paredes la asfixia. El día del alta, la prensa del corazón se agolpa frente al hospital. Los flashes de las cámaras iluminan el lugar mientras Seyran, exhausta pero erguida, se mantiene firme. Los periodistas lanzan preguntas sin cesar, pero ella conserva la calma y pronuncia un comunicado preparado con anticipación. Sin entrar en detalles sobre Agn, afirma que se encontraba con Is haciendo una caminata por la naturaleza y que ambas se perdieron en el bosque. Is respalda su versión, confirmando la historia. Los reporteros se dan por satisfechos y pronto se dispersan. Al subir al coche, Seyran mira una vez más hacia el edificio del hospital. Lo que deja atrás no es solo el dolor, sino el cierre de una etapa. Ha llegado el momento de enfrentarse a su pasado y empezar de nuevo. Pero lo que necesita sanar no son solo sus heridas físicas, sino también las esperanzas rotas que guarda en su interior. De camino a casa, Kazm y Esme viajan en un silencio absoluto. Durante todo el trayecto, Esme no puede dejar de pensar por qué Zerrin había llamado a Kazm. Al llegar a casa, antes de que Kazm siquiera se quite el abrigo, Esme ve en su teléfono una nueva llamada de Zerrin. Su paciencia finalmente se agota. Con aparente calma le dice a Kazm que suba a su habitación, pero dentro de ella la ira ya es incontenible. Cuando él se aleja, Esme toma el teléfono y llama a Zerrin, ordenándole que vaya a la casa. Poco después Zerrin llega y entra sin comprender del todo lo que ocurre, pero nota enseguida la furia en los ojos de Esme. Sin rodeos, Esme le exige que se mantenga alejada de Kazm. Zerrin se muestra confundida al principio, pero el tono de Esme se vuelve cada vez más firme y el ambiente se tensa. Esme le advierte que sabe perfectamente que ha estado intentando acercarse a su marido. Luego lanza una revelación inesperada, le dice que Kaya y Pelin mantienen una relación. La noticia deja a Zerrin en shock. Saber que Pelin, después de todo lo ocurrido, está involucrada con Kaya, la hiere profundamente. Aprovechando su desconcierto, Esme le ordena que abandone la casa. Mientras Zerrin se dirige a la puerta, Kazm aparece dándose cuenta de lo que sucede e intenta intervenir. Pero la ira de Esme ha alcanzado un punto sin retorno. Grita que ha sido fiel a Kazm durante años, pero que mujeres como Zerrin siempre han intentado destruir lo que construyeron. Kazm, intentando mantener la calma, asegura que no tiene ningún vínculo sentimental con Zerrin. Sin embargo, justo cuando la discusión parece terminar, Kazm comete un error irreparable, confiesa un secreto que había guardado durante toda su vida. Le revela a Esme que la noche de su boda descubrió que ella no era virgen, pero que cayó porque la amaba. Esas palabras son un golpe devastador para Esme. No puede soportar que aquel detalle, guardado en silencio durante tantos años, sea arrojado en su cara en un momento de ira. Comprende que el amor de Cam siempre estuvo contaminado por una herida oculta. En un solo instante la confianza que los unía se derrumba por completo. Kazm percibe el peso de lo que acaba de decir, pero ya es demasiado tarde. Esme, con los ojos llenos de lágrimas, abandona la casa, dejando atrás el silencio de un matrimonio roto. Cuando Kazm queda solo, mira nuevamente la pantalla de su teléfono, el nombre de Zerrin aparece otra vez. Pero esta vez, ni siquiera tiene el valor de mirar ese número. Porque en esa casa, el amor que había sido construido con años de esfuerzo se ha desmoronado para siempre con una sola frase. Oran y Kaya deciden actuar para eliminar por completo la influencia de Semuth y hacerlo pagar por todo lo que ha hecho. No quieren solo castigarlo físicamente, sino también herirlo en lo más profundo de su orgullo. Con ese propósito, lo obligan a firmar los papeles de divorcio que romperán definitivamente su vínculo con Nuket. Mientras Semuth estampa su firma, siente que una era llega a su fin. Esos documentos no solo ponen término a un matrimonio, sino también al prestigio y poder que había protegido durante tantos años.
En la mansión, Seyran sigue viviendo bajo la sombra del dolor que Mecide le causó. Cada objeto, cada rincón, le recuerda el trauma que sufrió. Ferit hace todo lo posible por curar las heridas de su alma, la acompaña, le habla, la abraza. Pero la sonrisa cansada en el rostro de Seyran le parte el corazón. Incapaz de soportar más esa situación, Esme decide mudarse a la mansión para no dejar sola a su hija. Ya no es solo una madre, sino un refugio para Seyran. Cuando los hombres de Oran dejan libre a Semuz, su cuerpo es libre, pero su vida está destruida. Ya no tiene reputación ni poder, lo ha perdido todo. En ese momento Suna pide ayuda a Abidin para enfrentarse a Pelin. La relación entre Pelin y Kaya la consume por dentro. No busca venganza sino la verdad, solo así podrá encontrar paz. Después de todo lo ocurrido, Ferit refuerza la seguridad al máximo. Revisa una por una las entradas de la casa, las cámaras y las habitaciones. Ya no subestima ningún riesgo porque no podría soportar perder una vez más a la mujer que ama. Mientras tanto, Ifakat, alentada por las palabras de la adivina, hace su último movimiento. Organiza una reunión privada con Alice Coran y le confiesa los sentimientos que ha guardado durante años. Pero la respuesta de Alice es fría como el hielo. Para él, Ifakat es solo un recuerdo del pasado, nunca la mujer a la que amó. Devastada por la decepción, Ifakat se deja llevar por la ira y lanza una grave acusación contra Alice. Dice que Oran pretende quedarse con su tutela y transferir dinero en secreto al extranjero. Alice no le cree del todo, pero sus palabras siembran una duda. Los vacíos del pasado se mezclan con esa sospecha y una sombra se instala en su mente. A partir de ahora para Alice, el peligro ya no está afuera, sino dentro de su propia casa. Suna ya no puede contener la ira que lleva dentro y, de forma repentina, se dirige a la casa de Pelin. Con las pruebas en la mano, obliga tanto a Pelin como a Kaya a enfrentarse con la verdad. Frente a todos, revela la relación entre ellos. Pelin baja la mirada, avergonzada, mientras Kaya guarda silencio. Semuz y PRL no pueden creer lo que escuchan. PRL comprende que las personas que creía conocer la han traicionado de la peor manera. Semuz, incapaz de soportar más la situación, toma una decisión drástica, enviará a Pelin y a PRL a Londres. De ese modo busca alejar el escándalo y recomponer lo que queda de su familia. Mientras tanto, Ferit sigue atormentado por el remordimiento de las palabras que alguna vez dijo a Asuman. La busca y le pide perdón por los comentarios hirientes sobre Doruk. Pero la herida en el corazón de Asuman aún está fresca. Aunque la disculpa de Ferit es sincera, recuperar su confianza no será tarea fácil. A esa misma hora, Doruk pone en marcha el plan de venganza que ha preparado en secreto. En su ordenador guarda una grabación llena de imágenes comprometedoras, listas para ser publicadas. Su objetivo es atacar a la familia Coran en su punto más débil. Ese vídeo a punto de difundirse no solo traerá vergüenza, también marcará el comienzo de una gran crisis. En medio de todo ese caos, Ferit toma la mano de Seyran y le promete que volverá a hacerla sentir segura. Le asegura que a pesar de las heridas del pasado, juntos serán más fuertes. En los ojos de Seyran empieza a brillar una chispa de esperanza, pero entonces suena el teléfono de Ferit. En la pantalla aparece un mensaje que lo cambia todo. Es del padre de Agn. He enterrado a mi hijo. Ahora te toca a ti. Debajo del texto una foto, una tumba y sobre ella, una nota dejada a propósito. Las manos de Ferit tiemblan, su mirada se pierde en la oscuridad. Todos creen que la pesadilla ha terminado, pero él comprende la verdad, esto no es el final, es solo el principio. Los enemigos no han muerto, solo han cambiado de lugar. Y ahora la venganza se acerca, más calculada, más despiadada y más silenciosa que nunca.